de nuevo aquí. Esto es Trátame Bien. Estamos hablando con Soraya Lara, presidenta del PACAN, mujer de larga trayectoria en la lucha por los derechos humanos de las mujeres en este país. Víctor Medina. Yo voy a tomar el planteamiento que hacías anteriormente de la violencia, cómo se ha normalizado. Y entonces se me ocurre hacer un parangón, un cambio. El verbo se hizo carne. Entonces nosotros tenemos que en la actualidad el verbo se ha hecho violencia en función de la influencia que tienen los medios de comunicación, ¿verdad? Y las redes sociales como vía para fomentar, para alentar, para fortalecer esos mecanismos de violencia, a veces simplemente movidos por el morbo y otras veces simplemente por cuestiones mercuriales, podríamos decir. ¿Cómo ese aprendizaje que tú planteabas ahorita, que de cómo la neurociencia establece ese proceso a nivel interno desde la fase uterina, intrauterina, cómo se va manifestando a nivel familiar con los comportamientos de padre, de madre, de mamá? O sea, cómo nos vamos haciendo adictos a un ambiente de violencia que nos daña, pero en el cual nos vamos sobreviviendo. Uh-huh. Sí, te he dicho dos palabras claves. La sobrevivencia y la normalización. Y nuestro cerebro evolucionó para que la especie humana, valga la redundancia, sobreviviera. ¿Verdad? Que busquemos los mecanismos de sobrevivencia, digamos, en esa historia evolutiva. Entonces, vivir en una sociedad violenta, vivir en una familia también con pautas violentas, el organismo, o sea, no tan solo psicológicamente, sino que nuestro organismo comienza a dar respuestas para sobrevivir. Entonces, ¿cómo están sobreviviendo estos niños en casa? En un estado de alerta permanente. Y eso altera el funcionamiento. Entonces, vivimos en una sociedad, y yo diría que en un mundo muy estresante. Y el estrés, ¿verdad? O sea, el estrés social, el estrés laboral, el estrés que generan los medios de comunicación, el estrés que genera ese contexto familiar violento, nos tiene en un estado de alarma permanente. O sea, es una hipervigilancia de dónde va a venir el golpe, de dónde va a venir el grito, de dónde va a venir la patada, de dónde va a venir. Entonces, por ejemplo, las mujeres y también los niños que están expuestos, y eso es uno de los síntomas que se llaman así, hipervigilancia, en ese estado de alerta de qué va a suceder hoy, qué va a pasar hoy, qué va a decir hoy. Imagínense los niños en esta situación cuando son adultos o cuando son adolescentes que no saben manejar la situación de estrés, sino que eso sobreviviendo. ¿Cómo vivir? ¿Cómo pasar el día hoy? ¿Cómo esto a largo plazo, ante una situación X de esa persona, de ese niño o niña ya adulto, y pasa cualquier acontecimiento, hasta con un compañero de trabajo? O sea, yo lo he visto en la consulta, que yo muevo mucho las manos cuando hablo. Y hay momentos que yo hago así. Porque, por ejemplo, y de una vez veo ser el hombre o la mujer, de una vez yo dije, aquí con la infancia hubo golpes, malos tratos. Porque ya esa amígdala registró ese movimiento, que para mí es un movimiento, mis manos, pero para otra persona es amenazante. Igual que una mirada. ¿Ustedes recuerdan antes que los padres decían, yo nada más tengo que verlo y es suficiente? De eso, oye, de eso hablamos. Mira, haciendo Soraya, la semana pasada. Esa mirada, ya tú sabías, cuando estaba esa visita y tú metías la cuchara, porque señores, yo quiero que ustedes sepan que antes
las miradas eran como una pela anticipada. O sea, una antes, amenaza. Sí, una amenaza. Una amenaza. Uh-huh. Y eso pasa. Soraya, esa mujer o ese hombre que te está escuchando en este momento y que estamos hablando de la violencia intrafamiliar en contra de la mujer en la relación de pareja, ¿cómo yo la identifico en mi historia y en mi relación? ¿Cuáles son esos factores que me indican a mí que se está dando esa dinámica de esa violencia en mi entorno, en mi casa, por ejemplo, y en mi relación de pareja? Mira, yo te voy a poner ejemplos que yo creo que mucha gente identifica. Incluso, mira, nosotros hicimos una charla en Pacán esta semana y participaron 77 mujeres virtual. Y aún en terapia, esa charla, ellas dijeron, no me había dado cuenta que la cosa era así. Yo no sabía que yo estaba siendo tan violentada psicológicamente. Entonces, porque bueno, el golpe, el empujón, por ejemplo, hay mujeres que dicen, cuando le pregunto, ¿ha habido zarandeo? En la entrevista, ¿no? Ellas ven como el zarandeo, como algo normal, ¿no? Que es que, pero ella no se da cuenta que ella lo que está es defendiéndose de un hombre que le está jamaqueando, como decimos aquí también, ¿no? Entonces, si es la violencia psicológica, que no es tan solo la verbal, lo que te dicen, sino el cómo te tratan, cómo te ignoran, cómo te dan esa mirada fulminante, que te hacen sentir no tan solo como minimizada, es cállate o verás lo que te va a suceder con la mirada o con ciertos gestos. Entonces, si yo te dijera a ti, sea esta mujer que dice, hay dos elementos que es muy repetitivo en las mujeres, y yo dije, bueno, pero quizás tendríamos que ver si todas las mujeres, todas, por esa internalización cultural, hemos aprendido a evitar. Pero eso está dentro de los síntomas del estrés postraumático. Y yo le digo a las mujeres, ¿qué tanto evitas? Yo evito, entonces, no, yo no voy donde mis amigas, entonces no va donde las amigas, visita poco a los padres, usa menos el celular si él está en la casa, no usa determinada tipo de ropa. Entonces, evitar para que él no se moleste, para que él no diga, para que él no me mire, para que no me mande a callar. Entonces se vuelven expertas en evitación. Pero esa no hacer determinadas cosas y también no ser auténtica está condicionadas esas conductas por la pareja dominante. Entonces, en la medida en que la mujer se da cuenta que estoy evitando, dejando de hacer, dejando de desarrollarme, abandonando mi autonomía, no sonriéndome, porque todo constituye una amenaza, ¿verdad?, para este hombre, pero eso no es una amenaza. Él interpreta que el comportamiento de ella es una provocación para él. Es un desafío. Entonces, si las mujeres se preguntan, las que nos están escuchando, ¿qué tanto yo evito para que mi pareja no se moleste, para que no diga, para que no me alce la voz, para que esté tranquilo? Entonces ya está en una relación de malos tratos, porque no hay esa seguridad y esa confianza para usted comportarse con su pareja de una manera espontánea, libre. Entonces, la violencia psicológica, un estudio que estamos haciendo en el Pacán, y dice, oye, qué interesante, a mayor violencia psicológica, menos autoconcepto tiene la mujer. ¿Qué implicación tiene esto? La alteración del pensamiento, la alteración de cómo se percibe la mujer con relación a la pareja. Y Mary Fran Irigoyen lo describe claramente en su libro Acoso Moral, cómo la violencia psicológica es una especie de acciones perversas con un fin. Porque, ojo, la violencia no es casual. Es intencional. Es intencional. Además de una conducta aprendida, tiene una intención. ¿Y cuál es la intención, Soraya Lara, de esa acción que yo estoy haciendo para desequilibrarte? Desequilibrarte, obviamente, pero la intención es dominar. Y a veces
tú ves ya a la mujer sometida, con esos ejemplos que ponía de evitación, porque es parte de ese patrón, y así nosotros le llamamos relaciones complementarias de dominio-sumisión. Pero no es que la mujer hace así, yo me voy a someter. Es que él articula una serie de estrategias, ¿verdad? De dominio perverso, cállate, no hablo. Incluso hay mujeres que están en una fiesta o salen a cenar y no pueden pedir lo que a ella le gusta, porque ella sabe que cuando salgan del restaurante ya comienza a atacar. Prepárate. Entonces, se va dando ese condicionamiento del dominante que siente ese poder. Imagínate si viene ese poder construyéndose desde la infancia, cómo este agresor, o potencialmente agresor, detecta a veces cierta vulnerabilidad en las víctimas, en las mujeres. Otras no son vulnerables ni han venido de un hogar de violencia, pero él aprendió muchas estrategias de esa relación vivida en la infancia, de lo interiorizado, pero además cómo la cultura permea, ¿verdad? También ese proceso de pensamiento, y va a desarrollar una serie de comportamientos que pueden ir desde lo más sutiles a lo más severos para condicionarla a la sumisión. Invisible a veces. Totalmente. Son mujeres que no levantan la mirada cuando están totalmente victimizadas, están en un lugar y no hablan. Van a la terapia y si van en pareja, él habla el 95% del tiempo. Hasta en la forma de vestir tú lo notas. Él va muy bien vestido, muy bien planchadito, y tú la ves a ella y tú ves como esa desarmonía. Entonces, por eso es que los terapeutas familiares de la altura de Bowen, de Minuchin, de Paul Vaslavic, que hablan de esa pauta de la comunicación, porque es también como a través de lo que yo digo, los gestos que hago, la mirada, el puño, el dedo, estoy enviando un mensaje. Y por eso habla de la comunicación analógica y digital en la relación de pareja. Y esto los niños lo están aprendiendo de muy temprano. Víctor Medina, una especie de esclavitud moderna, señores. Pero, sí, hay el elemento entonces, Soraya, que nos debe poner en alerta, y es lo siguiente. O sea, tanto hombres como mujeres tenemos una estructura y una concepción de la personalidad macho y de la personalidad hembra, vamos a decir así, que va a condicionar un tipo de relación de poder y de sumisión. Uh-huh. Entonces, en mi búsqueda de pareja, como eso es lo que yo he interiorizado y es lo que manejo muy a la perfección de manera inconsciente, me voy a ir acercando a la pareja, a la persona, a la mujer, y al estereotipo, que me va precisamente a fortalecer mi creencia, mi valor. Pero esa persona, desde su estructura y su concepción de vida, también va a ir a buscar la pareja que le valide los conceptos con los cuales ha sido desarrollada. Sí, mire, discúlpeme que le interrumpa, pero yo la palabra buscar, que yo busco una pareja, como que a mí me parece como que media riesgo, de mucho riesgo, porque pareciera como un acto consciente, como que yo voy a buscar, déjame salir a buscar a la calle, cuál es el hombre que yo voy a buscar que me maltrate. No. ¿Cómo es? ¿Cómo se su palabra? Mire, yo creo que esa palabra que nosotras usamos mucho en psicología, pero que usted él empodere en su discurso, internalizar. Sí. Le voy a poner un ejemplo. Mi abuela, que yo digo que fue una feminista de avanzada para su época, no estudiada, y yo la oía decir, miren mis hijas, cuando ustedes se casen, no le lleven problema al marido cuando venga del trabajo. Sí. Pero tampoco ustedes pueden plantearle un problema antes de irse a trabajar. Ok. Y tengan mucho cuidado si llevan problema a la cama. A ver, ¿y en qué momento? Cuando yo me caso,
me recordé eso de mi abuela y yo dije, ¿y en qué momento es? Eso te pregunto, que ¿en qué momento se habla entonces? Exacto, cómo esas creencias distorsionadas acerca de la relación, acerca de nuestra percepción de nosotras, de esa percepción superior del hombre que no se puede molestar, no se puede llevar problema. Entonces, tú crees que si planteas, tú dices, pero el único momento que yo tengo es en el desayuno o cuando él viene del trabajo. Entonces tú dices, pero no voy a hablar. Entonces tú comienzas a sentir culpa. La mujer comenzamos a sentir culpa. Entonces, culpa si no lo digo y culpa si lo digo, porque se va a molestar. Entonces, eso es una creencia errada. Pero tú la asumes como válida, porque yo lo estuve oyendo de chiquita. Lo que pasa es que yo he sido un poco rebeldita, ¿verdad? Y por eso yo creo que manejo el tema, porque yo no estaba de acuerdo con nada de eso. Pero a mí me gusta siempre en las charlas y demás poner ese ejemplo, porque si yo no hubiese estado en este tema, yo no sé cómo fuera mi realidad. O sea, claro, por supuesto, depende también la pareja, pero son creencias y este tema, ¿verdad? Asumirlo, ya, porque yo tengo más de 20, Pacán tiene pronto 20 años, pero ya yo tengo algunos 25 años hablando de esto. Y las creencias que yo he tenido que cambiar no han sido pocas, porque yo la veía muy normal. Normal de decir, acuérdense, cuando nosotros comenzamos, eso fue un trabajo intenso con el grupo. Bueno, yo salía, yo dejé la comida lista, mi marido no me puede decir nada porque yo dejé todo en orden. Era una creencia. Y entonces teníamos nosotras que estarnos observando una a una. Ajá. Porque tú creías que tenía que pedir permiso. Una cosa es comunicar, una cosa es informar a tu pareja con la que tiene una relación de igualdad, porque tenemos los mismos derechos, a tú tener que pedir permiso hasta para ir a la iglesia, para que no se moleste. Que las mujeres para ir a su iglesia, a su culto, tengan que dejar las cosas si van los domingos al mediodía, levantarse temprano a cocinar, porque no se puede. Me voy para la iglesia y me voy tranquila, porque yo dejé la comida lista, los muchachos preparados. Así cuando yo llegue, nada más tenemos que sentarnos a la mesa. Entonces ya tú vas porque con tu pareja puede cocinar, puede comprar comida, puede poner la mesa, puede fregar. Entonces, ¿cómo estos condicionamientos culturales, ¿verdad? Para usar un término, han penetrado tanto en nuestro ADN en el sentido de que si yo percibo, ¿verdad?, que estoy violentando una creencia, eso me va a generar estrés y tensión. Claro. Y si porque yo no tengo una fidelidad, claro, una lealtad con mi imagínate, sistema de creencias. Claro, entonces si tú no estás respondiendo a ese sistema de creencias, eso te va a generar estrés y va a afectar tu salud. Soraya, para comprender el fenómeno de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, ¿qué es necesario? Y lo dice tu libro. Señores, y ahí entró, Soraya Lara acaba de publicar un libro, el libro, y lo tengo acá porque ella me lo regaló para que ustedes más o menos lo sepan. Al nombre de alguna mujer, malos tratos y afección psicológica. Y ahí describes tú, en el prólogo, si mal no recuerdo, ¿qué se necesita para comprender el fenómeno de la violencia que se da en la pareja? Yo creo que, bueno, concretando, tenemos que ver diferentes sistemas que operan en torno a la familia y por eso hemos asumido como modelo el modelo ecológico o ecosistémico, por lo que hablamos. O sea, yo estoy aquí ahora como mujer. Soraya Lara está aquí hablando de sus creencias, de lo aprendido, pero ese es el individuo, pero yo pertenezco a una familia, cómo me permeó mi familia, pero mi familia se permea del contexto más amplio, que es conocido como el ecosistema, que están las universidades, los medios de comunicación, las escuelas, las iglesias, las instituciones del Estado,
cómo normalizan, ¿verdad? Cómo la carencia de leyes adecuadas, la revictimización del sistema judicial, todo esto tiene que ver con la comprensión de la violencia. Pero también esos sistemas, ¿verdad? Del exosistema están regidos, igual la familia, por un sistema mucho más amplio que es el macrosistema, que es esa cultura patriarcal, que es milenaria. Entonces, si no vamos desmontando todos esos paradigmas de relaciones de parejas asimétricas, donde la supremacía la tiene el hombre y la mujer tiene que estar sometida, subordinada, porque ese fueron los estereotipos asignados también al hombre y a la mujer. Entonces estamos hablando de roles y estereotipos. Entonces por eso es, Ana Andrea, y yo sé que es parte de lo que tú explicas cuando estás en conferencias, es que la violencia es un problema multicausal. No se debe a un solo elemento, sino que tenemos que verlo en ese macrosistema, porque por eso hablamos de políticas públicas. No es un solo ministerio, no es el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer es el organismo rector para que en todos los ministerios y otras dependencias del Estado se establezcan esas políticas públicas, salud pública, Ministerio de Educación, Ministerio Público, voluntad política, el presidente, en otros países se ha podido avanzar mucho más porque hay un presidente que dice, mi gobierno se compromete firmemente, pero con todos los ministerios. Y tú sabes, Ana Andrea, que no es porque tú estás en el Ministerio Público, que soy una defensora y lo vivo diciendo cada vez que puedo, que el señor Abinader debe tener fondos blindados para el Ministerio Público, porque yo sé las carencias del Ministerio Público. Yo las conozco. Too much. Las conozco. Entonces, si todos los fondos se van para un solo ministerio y no van a los demás, pero no se articulan las demás políticas, se ponen todos los ministerios bien definidos porque están las políticas públicas escritas, entonces no vamos a reducir por lo menos la violencia en los próximos años. Entonces tenemos que tener un fondo también para el Poder Judicial, para el Ministerio Público, qué se va a hacer en el Ministerio de Salud, qué se va a hacer en el Ministerio de Educación. Entonces ahí vamos entonces a avanzar mucho más porque el tema es complejo, la cultura sigue, ¿verdad?, permeando el pensamiento de hombres y mujeres para seguir normalizando y justificando estos comportamientos. Podemos dejarlo aquí si tú quieres. Podemos dejarlo aquí. En ese sentido, ahí viene la responsabilidad que asume el individuo para modificar el contexto de esas relaciones. Es como cuando se trabaja en Alcohólicos Anónimos. Hasta que tú no dices, yo soy Víctor y soy alcohólico, el proceso no inicia. Así es. Entonces, cada ciudadano, cada hombre, cada mujer tiene que reconocer que estamos permeados por esa cultura de violencia. Y que puede ser que no tengamos comportamientos agresivos directos, ¿verdad? Exacto. Pero descalificamos con la palabra, minimizamos la opinión de los demás. Y como tú decías al principio también, a nivel de difusión pública hay una pérdida de respeto a la personalidad del otro. Aquí se insulta como si tal cosa. Entonces se necesita un compromiso personal para que podamos ir en lo que el gobierno resuelve. Mi problemática directa, yo tengo que abordarla como tal. Sí. Así mismo. Señores, nos vamos a una pausa brevísima. Esto es Trátame Bien, no le cambie.